Neurofiabilidad. Confiabilidad centrada en la mente. Una mirada neurocientífica a las decisiones de quienes sostienen la confiabilidad de los activos. Eduardo Jopie Fernández. Dedicatoria. A quienes habitan el mundo del mantenimiento y la confiabilidad, una disciplina que ha guiado cada paso de mi trayectoria profesional. Dedico esta obra como un aporte honesto, crítico y profundamente reflexivo. Mi intención es sembrar conciencia en cada análisis, en cada decisión técnica y en cada turno que enfrentamos los desafíos propios del mantenimiento. Porque detrás de cada activo en operación existe una mente técnica que siente, razona y carga con una responsabilidad enorme, una responsabilidad que implica asegurar que los equipos funcionen de manera correcta y eficiente. No solo garantizar la continuidad operacional del negocio, sino que para proteger vidas humanas. El mantenimiento no es únicamente preservar la salud de las máquinas, es en todo resguardar la integridad y el bienestar de las personas que dependen de ella. Agradecimientos. A mis pilares fundamentales, mi compañera de vida, Carolina Ortiz Rojas, por su apoyo incondicional, clave para animarme a concluir este proyecto y por su aporte en la revisión ortográfica. A mis hijos Eduardo y Christopher, cuya energía, curiosidad y amor me inspira a seguir creciendo, dejarles un legado que trascienda más allá de una experiencia laboral en el campo de la ingeniería. A mis colegas del mundo del mantenimiento por compartir sus experiencias, anécdotas y críticas constructivas, las que dieron profundidad y sentido a este libro. Expreso un agradecimiento en especial a Ezequiel Parra Díaz, ingeniero civil mecánico y asesor experto en mantenimiento y confiabilidad, cuyo aporte técnico y visión estratégica fueron determinantes. Asimismo, extiendo mi reconocimiento a los médicos y psicólogos cuya experiencia clínica en el análisis del comportamiento humano permitió integrar de manera rigurosa la dimensión neurocognitiva que sustenta esta obra. Agradezco también a todas las personas que brindaron su tiempo, su mirada crítica y su disposición durante el proceso de revisión. Sus contribuciones fueron claves para fortalecer la claridad, coherencia y profundidad de estas páginas. Carta abierta al lector. Origen de la idea. Es un poco anecdótica la manera en que nace la idea de escribir este libro basado en neurociencia, ya que toda mi experiencia laboral ha estado ligada principalmente al campo de la ingeniería del mantenimiento industrial. Incluso los años antes de empezar a escribir, me estaba especializando en otros campos complementarios, como son los negocios y la tecnología de la información, complementando mi experiencia en el mantenimiento. Pero no fue sino hasta el año 2016, cuando estaba cursando un diploma de inteligencia de negocios y al estar aprendiendo algoritmos de Machine Learning, descubrí un concepto llamado MLP, Multi-Layer Perceptron en inglés, algoritmo basado en redes neuronales, el cual simula el comportamiento de las neuronas humanas. Este concepto llamó mi atención, ya que hasta en ese punto de vida nunca me había preguntado a fondo qué era realmente una neurona, concepto ligado a la medicina. Despertó en mí la curiosidad de conocer y descubrir cada día más sobre estos conceptos relacionados con el cerebro y la neurociencia. Inversión autodidacta. En esos años, todo mi campo de experiencia estaba centrado únicamente en la ejecución práctica de la ingeniería, principalmente en el área de mantenimiento. Comencé investigando, leyendo papers, estudios en internet, buscando información en Google y videos explicativos en YouTube sobre qué era una neurona. Previsiblemente, cuando se investiga de manera autodidacta, la información comienza a fluir y terminas navegando en un océano de información, en el cual me fui adentrando cada vez más a conocer el cerebro humano. Mientras investigaba más sobre el tema, tuve la suerte de que a finales del año 2018 se comenzó a lanzar una colección de libros de neurociencia en el diario El Mercurio de Chile, lo que me permitió acotar la búsqueda, comenzar a centrar mis ideas y aprender cada día más sobre el cerebro y la mente, su funcionamiento, estructura y complejidad. Casos relevantes. Recuerdo especialmente uno de los casos más emblemáticos de la neurociencia, es el caso clínico de Phineas Cage, que durante un accidente laboral en el año 1840, una barra de hierro fue proyectada por una explosión y atravesó su cráneo.
Aunque sobrevivió, el daño afectó gravemente la región frontal del cerebro, estrechamente vinculado con las funciones ejecutivas del neocórtex. En este caso adquirió relevancia mundial porque pese a que físicamente Gage no presentó secuelas visibles, su funcionamiento mental cambió de manera drástica. Su personalidad, hábitos y comportamientos se transformaron de forma profunda, volviéndose impulsivo, desordenado y con dificultades para mantener normas sociales y básicas. En la práctica, su entorno lo percibió como si hubiese convertido en otra persona, completamente distinta. Todo esto debido al daño generado en el cerebro. Aplicaciones cotidianas. A medida que iba aprendiendo más sobre el cerebro, comencé a complementar con otras lecturas interesantes, como el libro titulado El cerebro del niño, un libro muy recomendable para los padres y madres. Los ayuda a comprender desde cómo lidiar emocionalmente con sus niños hasta saber cómo funciona su cerebro, especialmente considerando que atraviesa un proceso activo y acelerado de desarrollo neurobiológico. Este libro me ayudó a comprender estratégicamente aquellos cambios emocionales que sufren los niños, principalmente mis hijos, ya que gran parte de su mente aún está aprendiendo y en desarrollo. Todos estos nuevos aprendizajes me fascinaban cada día más y comenzaban a hacerme cuestionar muchos de los fenómenos que observaba en mi trabajo, especialmente en el ámbito del mantenimiento. Surgían mis preguntas fundamentales. ¿Por qué tomamos las decisiones como tomamos? ¿Cómo se forma realmente el conocimiento? ¿Qué entendemos por memoria? ¿De qué manera aprendemos y consolidamos lo aprendido? Dentro de mis lecturas, un día llegué a un capítulo dedicado al estrés, palabra utilizada a diario en la industria. Allí comprendí que, bajo condiciones de estrés, predomina la respuesta del sistema cerebral más primitivo, fuertemente influido por la amígdala, una estructura profunda del sistema límbico que participa en reacciones impulsivas y en la evaluación rápida de amenazas. Este concepto abrió mi mente explicando muchas situaciones que se observan en mi trabajo y comprendí cómo estos mecanismos pueden estar detrás de diversos errores involuntarios en el campo del mantenimiento. En aquel capítulo comprendí con mayor profundidad lo dañino que puede ser el estrés, su repercusión en la salud humana y su impacto silencioso en los entornos laborales. También lo perjudicial que resulta ignorar su funcionamiento y subestimar cómo altera la atención, el juicio y la capacidad de tomar decisiones en contextos operacionales. En el año 2018, trabajé como ingeniero de confiabilidad en un turno 4x3, es decir, 4 días trabajando de 12 horas seguidas por 3 días de descanso. Sin embargo, a pesar de contar con esos días libres, la presión constante y la expectativa inconsciente de estar siempre atento y alerta, incluso durante el descanso, comenzaron a hacer que replanteara muchas cosas. Fue en ese contexto cuando surgió la idea de profundizar en el estudio del cerebro y la mente, pero desde una perspectiva directamente vinculada al rol de las personas en el mantenimiento y cómo estos factores pueden influir en nuestro desempeño, nuestras decisiones y nuestra salud mental. El deseo de escribir. Desde que comenzó este viaje de investigación por ir aprendiendo y comprendiendo más sobre el cerebro, no fue sino hasta el año 2020 que se me ocurrió la idea de plasmar toda esta curiosidad y aprendizaje en un libro propio. Naturalmente, al enfrentarse por primera vez al desafío de escribir un libro, uno no sabe con claridad cómo comenzar, ni cuál es el camino correcto para darle forma a una obra así. Con algo de experiencia escribiendo las tesis de mis distintos grados académicos, pero sin ninguna trayectoria literaria, comencé a bosquejar cómo podrían tomar forma este libro. El desafío no era menor. Debía encontrar una manera de vincular todo lo que iba aprendiendo sobre el cerebro con el mundo del mantenimiento y la confiabilidad. No es una tarea sencilla, especialmente para quienes venimos del campo de la ingeniería, acostumbrados a estructuras rígidas, modelos teóricos, matemática y cálculos propios de los textos técnicos que había estudiado durante tantos años. Para un ingeniero, la anatomía humana suele percibirse como un campo ajeno, más asociado a la medicina que a las ciencias exactas. Sin una genuina curiosidad por lo biológico,
rara vez nos detenemos a pensar cómo el funcionamiento del cerebro puede influir en los procesos técnicos. En mi caso, ese interés surgió de forma inesperada mientras estudiaba Machine Learning. Aunque dominaba conceptos como las curvas de Weibull para estimar la confiabilidad de los equipos, desconocía totalmente qué era una neurona biológica, hasta que el término perceptrón despertó en mí la fascinación por el cerebro y la neurociencia. Pero saber cómo aprendemos o cómo el cerebro aprende todo lo que sabemos es maravilloso. La neurociencia es un campo extremadamente complejo. Hay millones de neuronas en nuestro cerebro, solo comparable con la cantidad de galaxias en el universo. Pero ¿cómo yo, un divulgador de neurociencia, iba a escribir un libro de neurociencia sin siquiera ser médico? Bueno, pensé, si hay personas que hacen videos musicales sin ser músicos, ¿por qué yo no podía escribir un libro relacionado con todo lo que he aprendido de neurociencia y psicología, pero referenciando a estos neurocientíficos, añadiendo un enfoque práctico e integrando a una ciencia dura como la ingeniería? Inicié este libro como todo el que quiere escribir su primer libro, donde pasan cientos de ideas por tu cabeza, pero a medida que uno se decide a escribir, va logrando dar forma y sentido a lo que quieres transmitir. Apliqué algunas de las mismas técnicas que recomiendo en este libro. Por ejemplo, liberar la carga mental. Si me llega una idea a la cabeza, inmediatamente la anoto en una hoja de papel o en el celular, grabando mi voz en un mensaje. Así guardo la idea y no tengo la necesidad de mantenerla en la memoria, de corto plazo. Les puedo apostar 1000 a 1 que más de una vez han tenido una idea genial para crear, mejorar o desarrollar algo interesante que los emocionó, pero si no la anotaste en el momento de iluminación mental, la olvidas. Así simplemente funciona la mente y la memoria a corto plazo. Y si esa idea nunca más vuelve como fue en ese instante de creación, por eso es importante anotar todas las ideas grandiosas que nos llegan a la mente en momentos de iluminación. Validación y convicción. Durante este proceso decidí poner a prueba mis ideas. Hice pruebas del dominio de este campo preguntando a más de 30 personas entre colegas, ingenieros y otros profesionales del área de la ingeniería si sabían qué es una neurona o si podrían explicarme qué es el estrés. Y nunca nadie de nuestro campo supo responder claramente. Algunos colegas con experiencia en gestión organizacional defendían que el estrés era un motor positivo para impulsar cambios. Sin embargo, mis investigaciones en neurociencia revelan una realidad más compleja sobre el estrés. Por ejemplo, el estrés crónico deteriora la función prefrontal, afectando la toma de decisiones técnicas. A lo largo de este libro, fundamentaré por qué esta revisión tradicional requiere revisión. Cabe mencionar que valoro aquel debate que nos llevó a discutir sobre cómo funciona el cerebro, ya que me ayudó a mejorar mi libro. Cierre. Hoy por fin este libro está terminado. En sus páginas encontrarás una combinación de reflexiones personales, conversaciones con colegas, análisis técnicos relevantes y sobre todo años de estudio, investigación y comprensión profunda en neurociencia y psicología conductual, aplicada a la gestión de negocios y principalmente a su impacto en el mantenimiento industrial. A medida que avanza este proceso, se hizo evidente para mí que el cerebro y la mente son responsables tanto de los errores más críticos como los mayores aciertos en las decisiones técnicas y estratégicas de la vida cotidiana, así como en el entorno operacional empresarial. Esa es la historia de cómo nace la idea de escribir este libro, con humildad pero con convicción. Te entrego estas páginas no como verdades absolutas, sino como puentes entre el mundo de la ingeniería y la neurociencia. Espero que las recorras con espíritu crítico y pongas a prueba tus propuestas para mejorar la gestión de activos desde una mirada diferente y más humana. Aquí comparto todos mis años de experiencia trabajando en mantenimiento y confiabilidad, más los años de investigación y estudios básicos en neurociencia aplicada. Que lo disfrutes. Gracias por escuchar este capítulo de Neurofiabilidad. Si te hizo sentido, te invito a leer este libro completo y seguir el podcast en Spotify o YouTube, donde profundizo estos temas junto a invitados del mundo de la ingeniería y la neurociencia, el cual nos comparten su experiencia y conocimientos. También puedes seguir Neurofiabilidad en las redes sociales,
Tu apoyo es clave para que este proyecto siga creciendo y llegando a más personas. Nos escuchamos en el próximo episodio.